hacer algún tipo de animación con videos hechos con nosotros mismos. Hola, yo soy Food Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Quedan advertidos. Y para los que todavía no son miembros del grupo de Telegram, aquí en la descripción del canal está la invitación. Ya somos casi 500, la comunidad está creciendo, ya prácticamente camina sola y cuando yo puedo respondo sus preguntas e inquietudes, obviamente de los temas que se trata este canal de YouTube, que es tecnología, programación en PHP, criptomonedas, inteligencia artificial y GNU Linux. Así que todos están cordialmente invitados. Bueno, el tema del que voy a hablar el día de hoy es de una extensión del Automatic 1111 Web UI, que es la interfaz web para manejar Stable Diffusion que más se usa. Y esa extensión es, bueno, me pareció algo graciosa, me pareció también que puede ser un poco útil porque nos permite agarrar un GIF animado, descomponerlo automáticamente en las frames que lo componen, variar esas frames y luego que cada una de ellas sea transformada por Stable Diffusion con Image to Image, aplicándole todos los parámetros que se le pueden aplicar a esto y luego recompuesta en un GIF. Y esto da unos efectos y unos resultados que son, pues a mí me parecen bastante bonitos, que vale la pena tratar y quiero que ustedes lo vean. Entonces, sin más dilaciones, vamos a ver. Bueno, como esto es una extensión del Automatic 1111 Web UI, vamos a la pestaña de extensiones en disponibles y oprimimos el botón Load From, que nos va a traer todas las extensiones disponibles. Entonces, ahora buscamos una que se llame GIF to GIF o GIF 2 GIF y esa es la que vamos a instalar. Esta se instala como un script, no como una pestaña. Entonces, vamos y le oprimimos en el botón de instalar y una vez instalado, vamos a la pestaña de Installed y le oprimimos en el botón Apply and Restart. Cuando termine de reiniciar, ya vamos a ver en la pestaña de imagen a imagen, tenemos que ver en la pestaña imagen a imagen, porque esto es un script. Y aquí en imagen a imagen, en scripts, ya nos debe aparecer el GIF to GIF. ¡Suscríbete! ¿Ya? Bueno, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es cargar el GIF animado que queremos procesar. Entonces vamos a utilizar este, que es el de Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street. Aquí nos dice que está a 10 FPS, dura 1.6 segundos y tiene 16 frames. Entonces, con esta utilidad podemos acelerarlo o ponerlo a más frames por segundo o a menos frames por segundo. Podemos interpolar los frames también y también lo podemos redimensionar, borrar las frames anteriores y otras opciones más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generarlo así, predeterminado, con el denoise strength predeterminado, los pasos, todo, para ver cómo nos sale. Entonces le vamos a decir que es un hombre lanzando billetes al mar, con algunas otras cositas en el prompt que he generado con el prompt generator. Entonces, obviamente este proceso es largo, normalmente dura varios minutos, porque tiene que hacer frame por frame y luego unirlas en el GIF, como están viendo. Entonces, ahorita que tenemos el GIF, nos hemos dado cuenta que como el denoise strength está influyendo mucho sobre las imágenes generadas, entonces no está dejando el core de las imágenes fuentes. Entonces, lo que vamos a hacer para corregir esto es quitarle peso y darle más peso a las imágenes fuentes. Entonces, le vamos a dar en el denoise strength, le vamos a decir que nada más es 0,3 y vamos a generar otra vez las imágenes. Entonces miren que aquí ya generó algo más parecido y si vemos el GIF animado vamos a ver que nos generó algo muchísimo mejor y miren, mucho más bonito, estético. O sea, esto sí es algo que puede cambiar la imagen, cambiar el GIF y queda muy bonito. Pero
me sabe un poquito mal que los billetes no se ven bien como billetes. Entonces voy a generarlo otra vez, pero voy a darle más peso a la palabra dollars dentro del prompt. Entonces, como vemos, una vez la animación queda terminada, miren, aquí ya se puede apreciar más como si fuera un billete en las manos de la persona que los está tirando. Entonces, este tipo de cosas es lo que se puede hacer con el GIF to GIF. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a agarrar otro meme, que es el de un cantante de música pop de los 80s. Entonces, vamos a hacer que este cantante ahora parezca un cantante de K-pop o de J-pop. Esto, pues vamos a colocarle un prompt. Vamos a decir que el prompt es un hombre bailando y cantando, pero le vamos a decir que es estilo de anime. Le vamos a colocar bien remarcado que es un estilo de anime y lo vamos a hacer a 0,3 de noise strength. Le damos generar. Ese se va a demorar más porque ese tiene muchas frames. O sea, en el caso anterior tenía nada más 16, en este caso tiene más de 60. Entonces por eso se demora un poco más, casi 20 minutos en hacer el GIF. Pero una vez lo hace, miren lo sorprendente que queda. Es como si varios cantantes de J-Pop estuvieran cantando y haciendo los movimientos de ese artista. Entonces, este es el tipo de cosas que se puede hacer con el GIF to GIF y de hecho se puede afinar para que sean más coherentes las imágenes. Ahorita vamos a verlo con el ejemplo de un GIF, que es un meme muy conocido, que es el de pensar y este es una cara. Entonces vamos a dejarlo igual, pero le vamos a colocar aquí que es un hombre negro que está tocándose la cabeza con la mano. ¿Ya? Vemos aquí que tiene menos frames, o sea que se va a demorar muchísimo menos en generar. Y vamos a ver que el resultado es también bastante bueno. Entonces, mírenlo aquí. Aquí genero las imágenes y podemos ver que el resultado es bastante bueno. Entonces, con esta herramienta podemos darle más vida a nuestros GIFs, podemos cambiarlos, podemos generar nuevos memes o podemos generar memes con muchísima más calidad como la que estamos viendo allí. Y con un poco más de trabajo podemos hacer que las imágenes sean más coherentes y al ser más coherentes pues tienen menos problemas como deformidades o como cambios bruscos en la imagen. Bueno, como vimos, digamos que no es una cosa del otro mundo, nos permite convertir GIF, hacerles el tratamiento de imagen a través de Stable Diffusion y volverlos a convertir en GIF, también modificándole algunos parámetros de cantidad de frames, de interpolación de frames por segundo. Bueno, nos da bastante, digamos, margen para poder tratar la imagen. Entonces, ya ven que los resultados son muy buenos. Además, también eso nos permitiría agarrar un segmento de animación o un segmento de video, convertirlo a GIF y también hacerle ese tratamiento, lo que podría hacer que videos que hacemos nosotros puedan ser tratados por este sistema y pues hacer algún tipo de animación con videos hechos con nosotros mismos. Entonces, espero que les haya gustado. Recuerden darle a like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para la opción de todas, porque si no haces clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando es un nuevo video. Y dale caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a ver los videos de este man, nos pillamos.